Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la próxima presentación del Cyberwall, que será una breve introducción a las VPN. En ella vamos a ver cómo y cuándo y por qué vamos a utilizar las VPN, y también un caso práctico en el cual utilizaremos OpenSense para no complicar con ficheros de texto y para que sea todo también mucho más visual. Y configuraremos dos tipos de VPN, una punto a punto, en la cual utilizaremos el protocolo IPsec, y la otra utilizaremos el protocolo OpenVPN para hacer una conexión entre un dispositivo móvil y nuestra sede central. Bueno, ¿quién soy? Mi nombre es Joan Massanet. He estudiado un grado superior en Administración de Sistemas, también una diplomatura en Informática de Sistemas. Actualmente estoy cursando un grado de filosofía desde hace ya varios años. Decidí hacerlo para, digamos, huir un poco de la ortodoxia y ampliar un poco lo que es la visión global del mundo. También tengo varias certificaciones y cursos, entre ellas las marcas Aerohive, Kerio, WatchGuard, KVH, Bitdefender y Ruckus Wireless. También he cursado un curso de unos 6 meses de duración en la Universidad de Nueva York sobre el tema de ciberataques. Y bueno, actualmente trabajo instalando y configurando redes y telecomunicaciones en grandes yates, como por ejemplo el del Príncipe de Arabia Saudí, Eddie Jordan de la escudería Jordan de Fórmula 1. Y también soy CTO en World2Connect, compañía de la cual también soy socio. Y bueno, ¿qué es una VPN? Bueno, como bien indica la palabra, es una red virtual privada en la cual nosotros lo que haremos será extender nuestra propia red local a través de otro medio o una red pública que no tiene por qué ser Internet. Esto ya lo explicaremos más adelante por qué. Y en la cual se establecerán los protocolos necesarios para que la comunicación sea segura entre los diferentes extremos. Como vemos aquí en la foto, no tiene por qué ser entre dos extremos, sino que podemos interconectar muchas sedes alrededor del mundo. Y lo que hace es facilitarnos las comunicaciones entre ellas y también asegurar las comunicaciones entre las diversas sedes que tendremos en nuestra organización. Y bueno, ¿cómo funciona una VPN? Básicamente, como todos sabéis, Internet es como una gran ciudad interconectada. En ella todo el mundo puede ver qué es lo que estamos haciendo. Cada vez que enviamos un paquete, este paquete pasa por diferentes nodos en Internet. Entre ellos, pues un ejemplo sería los cruces de caminos, donde el paquete elige un camino, o en este caso los coches o los autobuses o las motos, eligen un camino por donde ir. ¿Qué pasa? Que esos caminos, como veis por la calle, como podemos observar en nuestras ciudades, tú puedes ver el contenido de lo que va en el coche, de lo que va en la moto, de lo que va en el bus. Pues en Internet es lo mismo. Cuando nosotros enviamos un paquete a través de Internet, a no ser que sea por un protocolo cifrado, ese paquete será visible para todo el mundo. ¿Vale? Y sobre todo para esos nodos en los cuales se encaminan cada uno de ellos. Por tanto, ¿qué es lo que nos pasa? Que tenemos una falta de privacidad y de confidencialidad, evidentemente. Por tanto, tenemos que buscar la manera de que estos paquetes viajen de una forma segura y que nadie pueda ver el contenido de los mismos. Pues, ¿cómo podremos hacerlo? Pues siguiendo un poco la analogía de la ciudad, lo que haremos será crear un túnel. Un túnel que unirá esos puntos que nosotros queremos interconectar y en el cual meteremos nuestros paquetes y nadie más va a tener acceso a ellos. ¿Por qué? Porque los vamos a encapsular, por ejemplo, en el caso del protocolo IPsec, utilizando otros dos protocolos que son AH y ESP, que lo que hacen es proporcionar integridad y confidencialidad. Y con ello nosotros nos aseguraremos que el paquete llega a su destino de la manera que nosotros pretendemos, es decir, con seguridad, con privacidad y con confidencialidad. ¿Y por qué una VPN? Bueno, pues el primero de los motivos es para ahorrar costes. Las VPN permiten ahorrarnos estas conexiones, las que nos ofrecen las operadoras, las MPLS, que son conexiones extremadamente caras.
La VPN normalmente, cualquier cortafuegos que tengamos ahora disponible en el mercado, suele tener como mínimo la implementación IPsec. Es decir, que podemos establecer una VPN solo comprando el dispositivo cortafuegos en cada una de las sedes que tengamos en nuestra organización. Después, ¿qué nos ofrece? Confidencialidad. O sea, ¿por qué? Por la confidencialidad. El cifrado de los datos que nos permite las VPN hace que tengamos esa confidencialidad. Es decir, que alguien no pueda ver el contenido de nuestros datos. Y eso para nosotros es una garantía de que nuestra información viajará segura a través de Internet. Él no repudió. ¿Qué quiere decir? Que un mensaje siempre a través de certificados digitales, si así lo hemos establecido en las VPN, irá firmado. Es decir, que el que envíe esa información no podrá negar que es la persona que ha enviado la información. Y esto lo sabremos a través de un certificado que se genera y que cada uno tendrá en propiedad para identificarse. Después, la integridad. Las VPN permiten, a través, sobre todo IPsec del protocolo AH, de establecer unos hashes en los paquetes enviados. Esto hará que si alguien ha intentado modificar el paquete, lo sepamos, porque el hash evidentemente va a cambiar lo que es la identificación del paquete. Después, el control de acceso. Daremos acceso solo a los usuarios autorizados en nuestra organización. Y también autenticaremos a esos usuarios y autorizaremos a los usuarios a que puedan acceder a ciertas partes de nuestra organización, porque recordemos que en las VPN, como veremos, las VPN nos permiten establecer a qué IPs nos podremos conectar dentro de nuestra organización. ¿Y para qué vamos a utilizar una VPN? Bueno, primera, la más obvia y la que ahora todos hemos podido observar en tema del confinamiento, es el teletrabajo. Esto nos evitará, a través de la VPN, establecer o abrir puertos que serán innecesarios totalmente y vulnerables también. Como podemos ver, si alguno de vosotros quiere investigar un poco en shodan.io, si ponéis port el 3389, que es el de RDP, veréis la cantidad de servidores que tiene ese puerto abierto y aparte la cantidad de esos servidores que ese puerto es vulnerable. Incluso podéis delimitar las búsquedas por ciudad, por país y por cualquier otro parámetro que queráis poner. Otro de los o de las utilidades de las VPN, pues evitar la censura en países con control sobre la red. Uno de los más nombrados, famosos, es China, otro podría ser Corea del Norte, incluso Rusia, y ahora últimamente pues Bielorrusia con todo el tema este de las elecciones que se creen que han sido fraudulentas, pues estuvo cortado, el internet estuvo cortado unos 3 días seguidos consecutivos. Nos permite, con el cifrado de los datos, pues evitar la censura, es decir, que nadie sepa qué es lo que estamos consultando, viendo o qué estamos enviando a través de los paquetes a través de internet. Después, pues nos ofrece una capa extra de seguridad. Es decir, tenemos ahí esa capa que nos va a lo que sería la integridad, la seguridad y todo conjunto nos dará esa seguridad que nosotros necesitamos para las organizaciones, que ellas no tengan problemas a la hora de transmitir esos datos o que alguien pueda ver qué es lo que estás haciendo. Y después el anonimato, pues que está relacionada con la censura o evitar la censura, es decir, el anonimato pues nos permite a través del cifrado pues que nadie sepa qué estamos haciendo, y aparte de eso también nos permite simular, contratando un servicio de VPN, pues que estamos saliendo por unos nodos extranjeros. Por ejemplo, podemos contratar un servicio que esté ubicado en Estados Unidos y parecerá que nosotros salimos a través de un servidor de Estados Unidos. ¿Qué tipos tenemos de VPN? Bueno, pues tenemos el de acceso remoto,
el cual los usuarios se conectan a las sedes empresariales. Es decir, un usuario que esté en cualquier parte del mundo, a través de una VPN de acceso remoto, la cual configuraremos más adelante en el caso práctico, se podrá conectar a la sede a la cual esté autorizado o le permitan conectarse. Después, un VPN es punto a punto. Son o el uso más habitual de las VPNs para conectar diferentes sedes remotas. Imaginemos que tenemos la central ubicada en Madrid y queremos conectarnos con la sede que tenemos en París. Pues esto sería una conexión de tipo punto a punto, es decir, establecer una conexión entre dos sedes, cada una de las cuales tiene su propia red local, y aparentar que las dos están interconectadas a través de un pequeño dispositivo de router o un switch de capa 3 o lo que sea que utilicemos. Después, tunneling. ¿Esto qué quiere decir? Que con IPsec podemos encapsular un protocolo de red sobre otro. Es decir, que podremos meter dentro de nuestro túnel otros protocolos que de esta manera no podría ser así, como por ejemplo el GRE o un protocolo de multicast que envíe una petición a todos los hosts que hay en la red. Esto nos lo permite una red o una VPN de tipo o tunelizada en este caso. Y después lo que os comentaba de que no tiene por qué ser internet, sino que podemos tener una VPN sobre una LAN. Es decir, lo que hace es aislar zonas que pueden estar dentro de la misma red corporativa, pero que no queramos que sean accesibles por alguien y que no sea la persona autorizada en ese momento. Por ejemplo, supongamos que tenemos un servidor con unas nóminas, o el que controla las nóminas, y solo queremos que Pepito y Menganito se puedan conectar a él. Pues lo que podemos hacer, una de las maneras de, sobre todo, asegurar el cifrado de datos a través de la red interna y la integridad de esos datos, pues sería a través de una VPN. Es decir, esa persona se conecta directamente al servidor, aunque esté dentro de la red interna, a través de una VPN. Bueno, voy a hacer un pequeño repaso de criptografía, más que nada porque quiero explicar lo que es el protocolo de apretón de manos y por qué Diffie-Hellman, o digamos el protocolo o la autenticación o el handshake de claves Diffie-Hellman es el más importante y el que más se utiliza a nivel de VPN. Bueno, pues criptografía, como os he comentado antes, he estudiado filosofía y una de las cosas que me gusta mucho es explicar un poco el origen de la palabra. Pues viene del griego criptos y de grafé, y que literalmente quiere decir escritura secreta. Es decir, que lo que nosotros vamos a escribir tiene que ser secreto. Después, la antigüedad, pues la criptografía es muy antigua, data del siglo V antes de Cristo, los primeros cifrados que se conocen, y aunque el más famoso es el algoritmo del César. El algoritmo del César es un algoritmo de sustitución y bueno, lo que hace es poner una palabra o una letra, la sustituyes por otra o haces un pequeño movimiento, es decir, de la A sea C, la B sea D, y eso hace que digamos la otra persona, para la otra persona que está en el otro lugar y no conozca qué estamos utilizando, qué algoritmo estamos utilizando, sea totalmente ininteligible para él o para ella. Y después tenemos varios tipos de clave que se utilizan en lo que sería la criptografía moderna. Tenemos la simétrica, en la que los dos extremos tienen la misma clave de descifrado y que previamente ha sido acordada. El caso más famoso y que habréis visto también en la película es Enigma, es decir, ese aparatito que utilizaban los alemanes de la Alemania nazi, que lo que hacía era se establecía a través de un código que enviaban a través de la radio, establecían cuál era la clave de cifrado y enviaban de manera ininteligible para los aliados un mensaje totalmente secreto. Y bueno, después tenemos una clave asimétrica, en que cada uno de los extremos tiene una clave pública y otra privada. Y
estas dos tipos de claves se utilizarán para el intercambio de datos cifrados. Pues, ¿cómo funciona esto? Es muy sencillo. Alicia utiliza la clave pública de Bernardo, en este caso, que tenemos aquí en este lado de aquí, para cifrar un mensaje que quiere que solo él sea capaz de ver. ¿Y cómo es que Bernardo será la única persona en el mundo que podrá ver eso cuando la clave es pública y todo el mundo accede a esa clave pública? Pues porque todo lo que hemos cifrado con la clave pública de Bernardo solo será descifrable con la clave privada de Bernardo. Es decir, que Alicia enviará ese mensaje a Bernardo y solo él con su clave privada, con la cual ha generado su clave pública, podrá descifrar lo que le ha enviado a Alicia. Por tanto, es una de las maneras más sencillas y a la vez más potentes que tenemos de cifrar los datos para que nadie pueda saber qué es lo que estamos enviando a otro extremo. Y de la misma manera se puede hacer a la inversa, es decir, que Bernardo, a través de la clave pública de Alicia, puede enviar un mensaje a Alicia y solo ella va a ser capaz de descifrar el mensaje. Aparte que proporciona un no repudio, una integridad y, bueno, diferentes cosas. Bueno, Diffie-Hellman. Aquí llegamos digamos, al kit de la cuestión de lo que sería el intercambio de claves, es decir, generó una revolución y además es extremadamente sencillo en el concepto. De hecho, os lo voy a explicar con un intercambio de colores en lugar digamos, de algoritmos o de cuentas matemáticas, porque se ve muy bien y claramente cómo funciona Diffie-Hellman. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, pues nos permite intercambiar las claves de forma segura en un medio público, es decir, donde todo el mundo va a poder estar viendo qué es lo que hacemos para establecer el cifrado de la comunicación. Aparte de eso, es extremadamente segura porque la complejidad del cálculo inverso hace que sea así, es decir, es un algoritmo de un solo camino. Bueno, esto será discutible hasta que salgan las computadoras cuánticas, las cuales supongo que todo esto ya lo van a tumbar. Pero bueno, eso ya es otra historia que no nos compete ahora. Bueno, ¿cómo funciona? Pues tenemos a Alice y Bob. Esto lo he cogido de internet, de una página que está muy bien que explica las VPN. Si queréis os puedo decir después si me enviáis un correo donde lo he encontrado. Bueno, pues negocian un color común. Pues este color, ellos dos, pues lo que hacen es negociarlo. Todo el mundo va a ver qué color han negociado. Es decir, no va a ser secreto. El generador no será secreto. ¿Qué pasa? Que cada uno de ellos a ese color, al generador, le va a añadir su color privado, ¿vale? De manera que tendremos otro color resultante. Como podemos ver aquí, en un lado para Alicia será este como naranja y para Bob será como un azul, no sé, de esos nombres que le ponen tan raro. Y cada uno de ellos va a intercambiar esos colores hacia el otro. Es decir, si Alicia ha generado el color naranja, este color naranja lo va a enviar a Bob, que también va a ser visible aquí en este espacio común, y Bob lo va a enviar a Alicia, que también va a ser visible este color. Digamos, el hacker o la persona, el hacker, disculpad, hacker no, cracker, porque normalmente suelen ser personas malignas las que quieren hacer esto. Lo único que van a ver va a ser el Common Paint que tenemos aquí arriba, es decir, la pintura común o el generador común, y los colores los cuales son resultantes de la suma del color secreto con el color común. Bueno, ¿y entonces qué harán Alicia y Bob? Pues lo que van a hacer a estos colores le van a sumar su color secreto, es decir, Alicia al suyo secreto y al común le va a poner, perdón, al común y al secreto de Bob le va a poner el suyo propio, y Bob va a poner al secreto común o al secreto de Alicia y al común le va a poner su propio secreto, es decir, el color que él tiene como privado en este caso. Y el resultante, mirad si es sencillo, el resultante va a ser el mismo, pero
la persona que ha visto este intercambio de aquí en medio, el del public transport, no va a ser capaz de averiguar cuál es este color. ¿Por qué? Porque le falta el color secreto de cada uno de los participantes en la negociación. ¿Vale? Si alguna vez habéis probado, cuando habéis hecho la mezcla de los colores, intentar volver atrás, sabréis que es imposible o prácticamente imposible. Pues lo mismo pasa a nivel matemático. Es decir, esto es muy fácil de llegar para un ordenador, llegar a esta conclusión, es decir, a este secreto común, pero hacer la operación inversa necesitaría de miles de años con las computadoras más potentes que tenemos actualmente. Y como ya he dicho, la criptografía cuántica ya será otro andar. Bueno, ¿qué tenemos? El OpenVPN, disculpad por el error, veo que me sale basado en SSL primero, pero bueno, cosas del directo. He creado, como veis, he hecho una pequeña descripción de cada uno de los 3 protocolos que quiero presentaros, o protocolos estándares que quiero presentaros. El OpenVPN fue creado por Jane Jonan en el 2001 y ofrece sobre todo una facilidad de configuración. Es multiplataforma. Tanto puede ser utilizado en Linux como en Windows como en Mac y Android, iOS también, y soporta tanto UDP como TCP. Además puede funcionar tanto en capa 2 como en capa 3 y bueno, en la capa 2 nos permite transportar cualquier otro protocolo no compatible con IP, como tenéis en la descripción, como por ejemplo NetBIOS. eh, Ventajas, bueno, pues como ya habréis visto, basado en SSL y TLS. Topología de cliente-servidor, es decir, nosotros solo necesitamos un solo servidor que puede gestionar todas las conexiones a través de VPN, a través del OpenVPN, disculpad. En IPsec funciona de una manera un poco diferente. Bueno, también puede funcionar así, pero normalmente es como a iguales, es decir, no hay un cliente-servidor, sino que cada uno de los dos puntos puede establecer la conexión en el momento que lo necesite. Eh, Da una protección para usuarios remotos porque el cifrado es bastante potente y además es muy fácil de implementar detrás de un cortafuegos porque como veis, como tanto soporta UDP como soporta TCP, lo podremos enviar a través del puerto 443 y nadie va a saber que nosotros estamos conectados a una VPN si estamos utilizando el puerto 443. Y bueno, y el NAT no es un problema para OpenVPN, que sí es para IPsec, sobre todo en la versión IK1. Desventajas, pues no es compatible con IPsec. Ninguno de los 3 estándares son compatibles entre ellos. Eh, Otra de las desventajas, la velocidad. Tanto WireGuard como IPsec IK2 son más rápidos. Y esto lo veremos en la última diapositiva, que tenemos una pequeña comparativa de velocidad. Y además necesita de aplicación externa. Es decir, no va integrado en el propio núcleo del sistema como si va integrado IPsec. Tanto en Windows como en Linux como en Mac lo tenemos ya integrado dentro del propio núcleo del sistema operativo. Bueno, IPsec. Bueno, pues la función principal, como veis en la descripción, es asegurar las comunicaciones sobre el protocolo IP. Este a su vez necesita de otros protocolos para el establecimiento de las claves de cifrado y tiene 2 modos, también tiene transporte y túnel. Consta a su vez de 2 protocolos. IPsec, ventajas, admite todos los protocolos IP. Es decir, nosotros con IPsec transparentemente cualquier protocolo que esté establecido en base al protocolo IP se podrá utilizar. Alta seguridad. Tiene tanto integridad como cifrado de los datos. Cambio a nivel de sistema operativo, es decir, el IPsec está integrado, como decía anteriormente, a diferencia del OpenVPN, está integrado a nivel de sistema operativo. Y IPsec es transparente en su funcionamiento, es decir, el usuario no tiene que hacer nada, simplemente los dos extremos que estén conectados ya se encargarán de enrutar todos los paquetes. Y las desventajas, pues muchos dan muchísimos problemas a través de un NAT o detrás de un NAT. Además, muchos de los puertos que se utilizan para IPsec están bloqueados por los cortafuegos y es complicado de configurar. Tiene bastantes parámetros y sobre todo hay que
al establecer o a tener dos fases, hay que tener muy claro qué protocolos hemos utilizado o qué protocolos de cifrado hemos utilizado en cada una de las fases, porque si no podemos tener problemas a la hora de intercambiar datos o establecer la conexión. Y bueno, y necesita de claves públicas seguras, es decir, IPsec es un protocolo que necesitará que las claves hayan sido totalmente probadas. Y bueno, ya vamos con el último, que es WireGuard. Es el jugador más nuevo en el partido. Ya actualmente está integrado en el kernel de Linux y promete más rendimiento y seguridad que IPsec y OpenVPN. ¿Cuáles son sus características? Pues sencillez de configuración y seguridad, sobre todo debido a unas cosas que son que creo recordar que tiene unas 4.000 líneas de código, mientras tanto el OpenVPN tiene unas 100.000. Auditar 4.000 líneas de código es muchísimo más sencillo que auditar las 100.000, aparte de la cantidad de problemas de seguridad que se pueden generar a raíz de eso. Y bueno, y también que utiliza cifrados más modernos. También opera a nivel 3 de capa OSI. Las ventajas, muy veloz, bastante más veloz que los otros dos anteriores, lo veréis en el cuadro. El cifrado es más seguro y moderno. Como os he comentado, la depuración y solución de vulnerabilidades es más rápida, menos líneas de código, y es extremadamente resiliente al roaming. Es decir, que cuando nosotros tengamos un cambio, estemos, por ejemplo, viajando, cambiemos de una antena a otra y en ese momento nos cambien de IP, el WireGuard permite que esos cambios se establezcan de manera casi inmediata o transparente o sin notar nada. No habrá ningún problema para eso. Desventajas, muy inmaduro todavía, es decir, es muy nuevo, a pesar de que Linus Torvalds es fan absoluto, considero que yo lo he probado y la verdad que va muy bien el WireGuard, todavía es un poquito inmaduro, necesita un poquillo más de depuración. Y bueno, y la baja implementación que hay. Y bueno, ya vamos a la última diapositiva, ya pasaremos al caso práctico. Aquí tenemos una comparativa de velocidad. Como podéis ver, tenemos la carga y la descarga. Tenemos a la izquierda las VPN o los estándares VPN que hemos utilizado para cada uno de ellos. Y como podéis ver, WireGuard casi no, dobla a los otros dos. OpenVPN es el más lento y IPsec que está ahí en medio. No con mucha ventaja sobre OpenVPN, pero bueno, sí que ahí tenemos la claridad de por qué WireGuard es tan admirado y por qué Linus Torvalds quiere tanto a este nuevo actor en el mundo de las VPN. Bueno, nombraros también que aquí ya vamos a la última diapositiva con los casos prácticos. Nombraros el tema de Zero Tier. Es un tipo de VPN basada en SD-WAN que podéis interconectar a muchas sedes de manera sencilla, muy rápida y conectarlas y desconectarlas a voluntad. La verdad, todavía no he tenido la oportunidad de probarlo. La gente que lo ha utilizado está contenta, pero bueno, es simplemente nombrarlo y que sepáis que está ahí. Y ahora pasaremos al caso práctico con la configuración del túnel IPsec con OpenSense y la configuración de un Road Warrior, un VPN Road Warrior, también con OpenSense, basado en OpenVPN para ver las dos posibilidades. Y bueno, agradecer a la Nocon y a Cyberwall la oportunidad que me han dado aquí de transmitiros un poco de mis conocimientos. Y bueno, si queréis entrar, aquí tenemos el canal de Telegram de la Nocon Name. Allí os resolveremos cualquier duda. Estamos tanto yo como mis compañeros que van a dar los otros cursos o que representan a la Nocon Name. Hay gente muy buena allí, gente muy amable, gente que os ayudará en cualquier cosa o duda que tengáis. Y bueno, también deciros que me declaro fan absoluto de OpenSense. Un firewall que se hace en Europa, código abierto y sinceramente
muy poco que envidiar a las grandes compañías actualmente. Bueno, faltarán cosillas como todo, no es un firewall de pago, pero sí que, como siempre he dicho, no hay cortafuegos malos, sino malas configuraciones. Por tanto, es simplemente especializarse, estudiar y nada, leer mucho sobre todo para tener una buena configuración de un cortafuegos y de los sistemas. Pues nada, aquí me despido y ya pasamos a los casos prácticos y espero que os haya gustado. Hola, bueno, vamos a empezar con la sesión práctica. Os voy a explicar un poco qué es lo que es OpenSense. Como podéis ver, es un cortafuegos gratuito, libre, open source y bueno, entre sus características, pues como podéis aquí ver, tiene un traffic shaper, doble factor de autenticación, un portal cautivo, tiene un proxy transparente o no, eso lo configuráis en las diferentes partes del cortafuegos, de la UI del cortafuegos. Tiene redes privadas virtuales, tiene tanto site-to-site como Road Warrior. Aparte, soporta varios protocolos como IPsec, OpenVPN, WireGuard. También soporta el protocolo Zero Tier, que es una VPN de tipo SD-WAN. Y después, como veis, también tiene alta disponibilidad, IPS, IDS, herramientas de monitoreo, también de reporte. Y bueno, es el cortafuegos que yo utilizo básicamente para clientes que no quieren gastarse dinero, o lo que cuesta un cortafuegos de tipo privativo o de pago, en este caso. Pero vamos, que no tiene nada que envidiar a esos cortafuegos, simplemente siempre creo que hay una mala configuración, no un mal software para estas cosas, aparte de los posibles fallos de programación que pueda haber en cada uno, pero bueno, lo que es el tema de la configuración sí que creo que tiene que estar bien hecha para que todo funcione correctamente. Bueno, vamos a pasar a lo que es la configuración. Yo ya tengo hecha la configuración del IPsec. Os lo voy a mostrar un poquito y bueno, os voy a explicar qué es lo que he hecho y para qué sirve cada uno de los parámetros que he tocado aquí. Bueno, lo primero que hay que hacer es ir en las reglas del cortafuegos y dentro de Rules tenemos que ir a la parte de la WAN. Como podéis ver, aquí he habilitado una serie de reglas. Cada una de ellas se corresponde a un puerto que debemos tener abierto para que funcione correctamente el IPsec. Aquí tendremos el ESP, ¿vale? Aquí tenemos un puerto UDP abierto, que es el 500, disculpad, que es el correspondiente a ISA KMP. Y después tenéis otro puerto UDP que se corresponde al 4500, que es el NAT transversal. Que bueno, en IKV2 no lo vais a utilizar, pero siempre es conveniente tenerlo abierto por si tenéis que en algún momento establecer un túnel IK1. ¿Vale? Esto es lo primero que debéis hacer, abrir la parte del NAT. Del WAN, o sea, la parte que da a Internet. Una vez que hemos hecho esto, también, disculpad, aquí cuando hayamos creado la VPN o el túnel o hayamos puesto en marcha la parte de IPsec, el servicio, nos saldrá esta interfaz aquí, ¿vale? Es el interfaz del IPsec, que es una interfaz virtual. Aquí deberemos también modificar o poner una regla, que es una regla que deje pasar el tráfico que viene desde el interfaz de IPsec hacia el destino que nosotros queramos. En este caso, pues he puesto como ejemplo una que deja ir a todos los destinos, pero aquí lo podríamos limitar, como podéis ver, incluso a la red del propio cortafuegos, a la red interna solo. Es decir, que no pueda salir más allá. Bueno, ahora vamos a proceder a enseñaros lo que son los parámetros de configuración. Vamos aquí en IPsec, Tunnel Settings, y tenemos lo que sería la primera fase, que nos saldría en el lado superior y con una letra normal, no en cursiva como la que tenemos en el túnel o en la fase 2, perdona, del túnel. Lo editamos y os enseño un poco qué es lo que se ha hecho. Bueno, aquí tenemos el default, el método de conexión siempre lo dejo así, hay varios de ellos, este responde solamente, es decir, actúa entre comillas como servidor, que espera las conexiones del otro extremo.
Este inicia cuando detecte tráfico hacia el direccionamiento de la red del otro puesto, o sea, de la otra sede, y este inmediatamente inicia la conexión sin esperar a nada más. Yo normalmente lo dejo en default, ¿vale? Después aquí tenemos el Key Exchange, que ponemos automático, dependiendo si el otro extremo también nos deja ver qué tipo de Key Exchange de la versión utiliza. Podemos poner la versión 1 o la versión 2. En este caso vamos a utilizar la 2, que es la más segura y la más rápida. El protocolo es IPv4. La interfaz que vamos a utilizar es la WAN, en este caso. Y tenemos el gateway remoto. Aquí hemos puesto esta dirección, que podría ser cualquier otra, siempre identificando al extremo de la conexión que queremos establecer, a la cual queremos establecernos. Aquí podéis ver, podría ser cualquier dirección, por ejemplo 195.235.113.3, ¿vale? Esta la podríamos utilizar. Ahora vamos y aquí ponemos una descripción. Yo he puesto fase 1 para que quede identificado que es la fase 1, pero aquí, si tenemos varios túneles, pues fase 1 del túnel de Manolo, por ejemplo. El primer nombre que se me ha ocurrido. Después tenemos que ir al método de autenticación. Aquí vamos a utilizar, para dejarlo de una manera sencilla, para no tener que indagar más en temas de certificados, como podéis ver, aquí tenemos RSA o Public Key, o sea, clave pública. Solo vamos a utilizar una clave precompartida que ya tendremos en los dos extremos de antemano. Yo siempre utilizo, como normalmente no suelo tener direcciones IP fijas en muchos sitios, pues lo que hago es poner un nombre distinguido, un DNS. Esto lo pongo para identificar a los extremos. En este caso, este extremo, el propio de aquí, es firewall2.noconname.org. Y aquí, en el peer identifier, vamos a poner el identificador que vamos a utilizar en el otro extremo. ¿De acuerdo? En este caso sería firewall1.noconname.org. Esto se va a girar, estos dos de aquí se van a intercambiar en el otro extremo. Es decir, que en myIdentifier vamos a poner firewall1 y en peer identifier vamos a poner firewall2. Y aquí ponemos la pre-share key. He utilizado una muy sencilla, como veis. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por favor, utilizad siempre claves de más de 32 caracteres, alternando caracteres especiales con números, con letras mayúsculas y minúsculas, evidentemente. El algoritmo de cifrado, pues A es 256, aquí podemos elegir unos cuantos de ellos. Yo por norma general solo utilizo este, a 256 bits. Después el algoritmo de hash con uno de 256 basta. La clave o sea, lo que sería lo largo de la clave de intercambio de Diffie-Hellman la establecemos en el grupo 14, que sería de 2048 bits. ¿De acuerdo? Muy importante, esto debemos marcarlo, porque lo que hace es establecer las rutas dentro del sistema. ¿De acuerdo? Le dice dónde tiene que ir a encontrar a la otra ruta. Es decir, si ahora aquí ponemos que en la fase 2, ya lo veréis, es la 192.168.10.0/24, pues esto instalará la ruta hacia esa dirección. ¿Vale? Aquí lo guardamos. Bueno, ahora no hace falta porque esto ya está modificado y vamos a la fase 2. En la fase 2 tenemos una serie de parámetros más, estableciendo el tipo, el modo, túnel IPv4, IPv6, basado en enrutado o que solo haga de transporte. El que tenemos aquí de enrutado se utiliza muchas veces para otros protocolos, como por ejemplo multicast, que no se llevan bien con IPsec. Es decir, aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es el root de base y nos cambiará, como podéis ver, una serie de parámetros. Pero vamos, esto se utiliza sobre todo para encapsular otro protocolo, como podría ser el GRE dentro. Aquí vamos y en la descripción pues ponemos fase 2 del túnel de Manolo, ¿vale? Y en el tipo
esta es nuestra red local, aquí es la red que nosotros vamos a querer que se conecte o que sea visible por el otro extremo. En este caso, veis, ya he creado un alias, que es la LAN subnet. Podríamos establecerlo manualmente, pero no hace falta, porque ya tenemos el alias creado. Y después en Remote Network también podemos ver que aquí la única opción que nos deja es tanto dirección como red. ¿Por qué? Porque evidentemente este cortafuegos no va a tener establecidas los alias de las direcciones del otro cortafuegos, porque no va a saber cuáles son. Por tanto, tenemos que establecerlos manualmente, igual que podríamos hacer aquí. También importante, en el otro extremo esto va a ser intercambiado, es decir, la LAN subnet va a pasar a ser esta de aquí y la que sería la Remote Network va a pasar a la que ahora es la LAN subnet, es decir, por ejemplo, la 20, como podéis ver aquí, estamos apuntando al cortafuegos en la 20. Protocolo. Aquí podríamos decir solo cifrado o solo autenticación. AH es autenticación y SP es cifrado. Y después los algoritmos de cifrado que queremos utilizar, aquí los volvemos a definir. Muy importante, tienen que ser todos iguales en los dos extremos, tanto los de la fase 1 como los de la fase 2. Si no, no se establecerá el túnel. Y aquí volvemos a poner lo mismo, SHA 256 y PCS para el tema del Diffie-Hellman, o sea que para la Pretty Forward Secrecy, el 14 con 2048 bits. Y bueno, y con esto ya tendríamos configurado un túnel de IPsec. Ahora pasaremos al túnel, o bueno, a la configuración de Road Warrior para OpenVPN. Bueno, y aquí vamos a empezar con la configuración de OpenVPN para el acceso remoto, es decir, para que una persona que esté ubicada en cualquier lugar del mundo pueda acceder a nuestros servidores o a nuestra organización. Lo primero que debemos hacer, bueno, evidentemente es crear un usuario, porque ese usuario va a tener que conectarse. Aquí lo vamos a hacer utilizando la base de datos local. Tanto podríamos utilizar el EDAP como Radius. OpenSense nos permite utilizar las dos versiones, los dos tipos de servidores para autenticar usuarios. Aquí vamos a poner al usuario Manolo, ¿vale? Password 12345. 6, lo confirmamos aquí, evidentemente un password muy fuerte. Aquí esto lo podemos rellenar o no, podemos poner, por ejemplo, para seguir el ejemplo, pues ponemos Manolo también, el email de la persona comen. Y bueno, aquí es muy importante porque lo vamos a hacer con certificados, ¿de acuerdo? Es muy importante marcar esta casilla. ¿Por qué? Porque cuando la marquemos, al apretar Save, lo que vamos a hacer es crear un certificado, ¿de acuerdo? Pues una vez que lo tenemos, pues vamos a crear el certificado. Ponemos Save y ahora aquí veis, directamente ya nos lleva a la creación del certificado para este usuario. Pues vamos a crear un certificado interno y Client Certificate, así como lo tenemos. Tipo de certificado, aquí podemos elegir. Está el Elliptic Curve, que sería ahora de los algoritmos de cifrado modernos, sería uno de los mejores, siempre eligiendo el que más cifrado tiene de ellos. Pero vamos, lo vamos a dejar en RSA, que es el estándar y que es suficientemente seguro si utilizamos una llave larga. En este caso ponemos 4096. Bueno, el algoritmo lo dejamos en ese HA256. Aquí podemos poner el tiempo que queremos que el certificado tenga de duración. Si sabemos que este usuario normalmente se va a quedar en la empresa o lo que sea, pues lo ponemos al tiempo que queramos, por ejemplo 10 años o 5 años. De todas formas se podrá borrar en el momento que no sea necesario. Podemos dejar el 825 para el propósito de este ejemplo. Lo guardamos aquí en el cortafuegos, lo podríamos guardar o no guardar. Es interesante guardarlo aquí si queréis en estos momentos, si no lo hagáis, pero yo lo guardo porque además OpenSense tiene una pequeña utilidad que te permite descargar el fichero de configuración ya directamente para el usuario. Aquí ponemos el país, ponemos España, vamos a buscarlo, ese. Aquí ponemos Illes Balears, la ciudad
Palma, organización no con name, dirección, aquí ponemos una dirección de correo, info, arroba, no con name. Ahora que tenemos esto le damos a guardar. Uy, vale, disculpad. Se me ha olvidado hacer un paso previo a todo esto. Tenemos que crear una, como dice aquí, un internal, una autoridad certificadora, disculpad. Pues antes de crear el certificado de Manolo, pues nos vamos aquí y vamos a crear una. Va a ser Open VPN Server. Sabemos que es para el servidor y creamos una Internal Certificate Authority. Aquí ponemos 4096. Más o menos lo dejamos igual. Esto vamos a rellenarlo de la misma manera. Ya, vamos a poner España. Yes. Palma. Organización, tenemos no mail. Pues lo mismo, el correo ponemos info arroba no con mail .org. Y aquí le ponemos el nombre que queramos, por ejemplo, Open VPN Server. O si quisiéramos darle otro nombre, pues se lo podríamos dar, no hay ningún problema. Creamos la autoridad certificadora y ahora sí que podemos crear el certificado. Nos vamos aquí, creamos uno, descriptive name, le damos bueno, esperad, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a ir otra vez al usuario Manolo. Vale, le vamos a modificar y le vamos a dar aquí para que nos cree una ya directamente. Como veis, ya nos lleva a Manolo, en este caso, al usuario Manolo. Aquí podemos poner, veis, esto es el paso que me faltaba, o poner la autoridad certificadora, OpenVPN Server. Y aquí veis, ya me ha dejado con casi todos los parámetros y añadiendo Manolo como common name. Guardamos. Vale, ahora lo tenemos guardado y veis, aquí ya asocia este certificado al usuario, ¿vale? Que esto lo vamos a utilizar más adelante cuando nos descarguemos el fichero de configuración para lo que habíamos hablado del no repudio. Es decir, este certificado va a establecer que este es el usuario. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a configurar el servidor de OpenVPN Server. ¿Veis? Aquí nos deja utilizar un wizard, pero no lo vamos a hacer. Vamos a configurarlo nosotros directamente. Descripción, vamos a poner OpenVPN Server. ¿De acuerdo? Aquí, Server Mode. Aquí tenemos que poner Remote Access SSL, TLS y User Auth, porque vamos a utilizar tanto los certificados como el nombre de usuario y contraseña. ¿De acuerdo? El backend para Authentication, Local Database. Aquí lo utilizamos para... Aquí ponemos Local Database porque podríamos poner el servidor LDAP o el servidor radio si lo tuviéramos configurado. Protocolo UDP. El Device Mode lo ponemos en Tune, ¿de acuerdo? Porque no necesitamos el acceso en capa 2, sino que esto sería en capa 3. Tenemos tanto Tune como TAP en este caso. Interfaz, aquí ponemos el WAN, que sería el interface que da directamente a Internet. El puerto podemos establecer el que nosotros queramos aquí. Normalmente el de OpenVPN está en el 1194. Aquí, muy importante, esto tenemos que dejarlo marcado, porque y esto también, porque la primera vez que nosotros, o cuando le demos a guardar, nos generará este
este paquete TLS o esta clave TLS para la autenticación. Esto es importante dejarlo los dos marcados la primera vez. Aquí vamos a utilizar el algoritmo de cifrado, el que queramos. Lo podemos dejar así. Ay, disculpad. Lo podemos dejar como viene por defecto. Ahora ya tengo que rellenar otra vez esto. Lo vamos a poner esto así. Esto lo volvemos a dejar igual. Pues como iba diciendo, esto lo dejamos así. El algoritmo de cifrado los podemos dejar así. El de hash es el único que pondría en SHA 256. Esto no hace falta marcarlo porque el hardware cripto ya viene por defecto. Los cortafuegos que vienen de OpenSense, que es el que tengo yo de CISO, ya vienen con aceleración por hardware. Esto, aunque lo marques o no, no va a pasar nada, es decir, no va a afectar al rendimiento, sino que va a utilizar ese chipset para en este caso acelerar el descifrado y el cifrado de los datos. Aquí ponemos el tunnel network, que el tunnel network simplemente nos va a identificar o nos va a ser una red virtual que vamos a utilizar para todo el tema de la conexión, es decir, para enrutar los paquetes a través de ella para ir de un extremo al otro, es decir, sería como el interfaz virtual externo del OpenVPN. Ponemos esto con /24. Redirect Gateway, si marcáis esta opción, ¿veis? Force all client generate traffic through the tunnel. Esto quiere decir que va a enviar todo el tráfico a través del túnel, incluso el tráfico de Internet, ¿de acuerdo? No el que solo va dirigido a la dirección de la sede, ¿de acuerdo? Si queréis controlar el tráfico, está bien que lo marquéis, porque por aquí lo que va a hacer es enviar todo el tráfico a través del túnel. Yo no lo suelo marcar para conexiones externas. Después, IPv Local Network. Aquí pondríamos nuestra dirección de aquí, es decir, aquí tenemos la 20 y esto sería 0/24. Si queréis podemos marcarlo. Si queréis, no lo marcamos esto. Yo lo dejaría así y aquí sabemos que esta es la dirección que va a ser redirigida a través del router. Si nosotros marcamos esto, quiere decir que todo va a ser redirigido a través del router. Y como las tablas de enrutado están dentro del cortafuegos, ya sabrá que tiene que redirigir a esta dirección cuando le hagas la petición. Compression. Aquí ponemos con compresión adaptativa. Vamos a deshabilitar IPv6 porque no lo vamos a necesitar. Address pool y topology. ¿Cuál es la diferencia de marcar topology a no marcar? Esto es antiguamente, o bueno, las nuevas versiones de OpenVPN ya no funcionan así, pero antiguamente te generaba una subred de 30 bits. Y te quedaban como 6 direcciones dentro de la red de 24 bits, te quedaban ocupadas. Ahora, si marcamos topology, directamente ya le asigna una dirección única en la red, que nosotros hemos puesto dentro del túnel, es decir, esta red de aquí. Yo siempre lo dejo marcado porque así me aseguro de que no va a haber ningún problema con esto. Después... otras opciones que nos deja es el tema de poner DNS en los servidores para cuando el propio cliente que se conecta le podemos forzar las DNS en su conexión. Esto en la local network tenemos que poner aquí, disculpad, esto es la dirección que le va a dar al cliente, no es la dirección a la cual vamos a redirigir, porque esto ya lo tenemos dentro de las tablas de enrutado. Aquí podríamos decir que los DNS fueran los que nosotros especificamos aquí, que hubiera un dominio específico para los clientes OpenVPN. Y bueno, ya con esto ya podríamos guardar y ya tenemos el servidor creado.
Ahora lo único que deberíamos considerar es, primero, en el cortafuegos, aquí en las reglas, ¿vale? En One, tenemos que crear la regla de paso, es decir, que deje pasar al puerto de OpenVPN. Aquí lo podemos hacer, protocolo, vamos a UDP, destination, ponemos el propio o la dirección de la WAN y creo que ya hay un OpenVPN. ¿Veis? Aquí hay un puerto que es el 1194. ¿De acuerdo? Lo tenemos que abrir. Si no lo abrimos no habrá ningún tipo de conexión. Y aquí, como hemos visto en IPsec, aquí también tenemos que añadir una regla. Lo podemos dejar así o podemos restringir esto. Ahora lo veréis. Un segundito. Lo podemos restringir para que el destino solo sea la LANnet. ¿De acuerdo? Solo deje ir a esto. Todo lo demás lo va a denegar porque por defecto viene con denegado. Y aplicamos los cambios. Bueno, con esto ya tenemos más o menos configurado el servidor. Tenemos habilitado tanto la entrada a través de OpenVPN como para establecer la conexión de la persona que esté fuera. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a OpenVPN y en Client Export, aquí, ¿veis? Ya directamente podemos exportar del servidor que hemos creado un archivo de configuración. Vamos aquí, File Only, y aquí el hostname vamos a poner la dirección o el nombre de DNS del dispositivo que nosotros tengamos. Si lo tenemos configurado con DNS, pues ponemos la DNS, si no ponemos la dirección IP. Por ejemplo, aquí podemos poner 10.10.20.1. Ahora me la invento, no sé cuál sería. Ahora esto es una máquina virtual y bueno, lo tenemos corriendo ahí. Y, ¿veis aquí? Descargamos y ya tenemos ahí el fichero. Lo vamos a abrir para que lo veáis con toda la configuración necesaria para que esto funcione. ¿Veis? Aquí tenéis el certificado, tenéis la clave privada y tenéis para la autenticación la clave TLS. Y bueno, y con esto ya queda, digamos, la parte práctica. Os he enseñado un poquito cómo va. Si tenéis alguna duda, por favor, me podéis escribir a mi email, que lo dejaré puesto también en el vídeo. Pero también os lo digo, es joan@world2connect.net. Os lo escribiré en la diapositiva. Y allí podéis hacerme cualquier consulta que tengáis o cualquier duda que tengáis, me la podéis enviar. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención y ya nos vemos.